Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 2, titulada Sin descanso y rebeldes. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11, en el cual leemos lo siguiente: Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La necedad de los israelitas al desobedecer a Dios los hizo morir en el desierto, y posteriormente en su historia permitió que fueran llevados cautivos a Babilonia. Eran el pueblo a quien Dios había favorecido especialmente, dándole a conocer su ley y a sí mismo, conocimiento muy superior al que pudiera poseer otro pueblo en el mundo. Sin embargo, no permanecieron fieles a Dios. Como cristianos, a quienes nos ha sido confiado el Evangelio de Jesucristo y el conocimiento profético de su pronta venida, deberíamos tener cuidado de no permitir que los engaños de la pecaminosa naturaleza humana interfieran de tal modo que no lleguemos a entrar en la Canaán celestial. Posiblemente tú hayas escuchado en más de una oportunidad acerca del comportamiento inusual y extraño por parte de algunos animales antes de que suceda un terremoto. Cuando golpea un movimiento telúrico, diferentes vibraciones viajan a través del suelo a diferentes velocidades. Las vibraciones primarias viajan el doble de rápido que las secundarias, que son las que provocan la mayoría de los temblores reales. Estas ondas primarias son generalmente demasiado sutiles para ser sentidas por los humanos, pero algunos animales pueden ser capaces de detectar esas vibraciones primarias antes de que lleguen las secundarias. Hay historias de serpientes dejando sus madrigueras, perros ladrando excesivamente o pájaros que vuelan siguiendo patrones inusuales, días o incluso semanas antes de un terremoto. El 23 de agosto de 2011, por ejemplo, minutos antes del terremoto de 5,8 grados que sacudió la zona de Washington, en Estados Unidos, unos lémures ubicados en el Zoológico Nacional del Instituto Smithsoniano comenzaron a gritar en voz alta durante unos 15 minutos antes de que el suelo comenzara a temblar. El 6 de abril de 2009, L'Aquila, en Italia, fue golpeada por un sismo de magnitud 6,3, dejando a unas 50,000 personas sin casa. Lo curioso, una colonia de sapos ubicados en un criadero ubicado a 74 kilómetros del epicentro, abandonaron de repente sus estanques 5 días antes del terremoto. En el estudio de esta semana, nos daremos cuenta de que si un desastre natural inminente como un terremoto puede provocar comportamientos extraños, en este caso en los animales, la pecaminosidad básica de los seres humanos que deciden no depender
de lo que Cristo les ofrece a todos los que acuden a Él con fe y obediencia, también puede provocar comportamientos muy ansiosos y extraños. Veamos. Hagámonos una pequeña imagen de aquel Israel recién liberado de su esclavitud en Egipto, avanzando libres ya por el desierto. Habiendo sido ordenados, organizados, limpiados, apartados, bendecidos, enseñados a dar, se les recordaba la liberación de Dios, se les daba la presencia misma de Dios y las herramientas para avanzar hacia la tierra prometida. Y están ahora en marcha a Canaán. ¡Qué cuadro más hermoso de alegría y gratitud hacia su libertador debió ser aquel! ¿No te parece? Pues no. Lamentablemente no. Números capítulo 11, verso 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Dios había hecho mucho en y por Israel. Aún así, ellos se quejaban, murmurando en contra de su Señor. No permitamos que las circunstancias adversas en nuestra vida borren el espíritu de gratitud en nuestros corazones. Aquí encontramos un primer comportamiento extraño, como el de algunos animales antes del terremoto, porque ¿qué clase de memoria estaba presentando aquí aquel pueblo libertado? Números capítulo 11, versos 5 y 6. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ah, una memoria muy selectiva, ¿cierto? Al describir la vida en Egipto, uno podría pensar que su esclavitud ahí era el cielo en la tierra para Israel. Uno podría pensar que sus platos estaban siempre llenos con increíbles comidas. ¡Qué memoria más creativa! Escogiendo recordar ciertas cosas acerca de Egipto y exagerando estas cosas, mientras que al mismo tiempo escogiendo olvidar muchas otras, como las privaciones increíbles que habían soportado. Israel se enamoró con una ilusión del pasado, en lugar de ver lo que Dios tenía para ellos en el futuro, la tierra prometida, la cual era realmente una tierra de leche y miel. Amigo, amiga, lo mejor de Dios para nosotros siempre está adelante, nunca detrás de nosotros. ¿Cómo respondió Dios ante este extraño comportamiento de sus hijos? Escuchándolos y dándoles lo que pedían, carne. Pero cuidado, porque según Números capítulo 11, verso 20, se las dio hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros,
y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Si en algún momento, agobiados, viene a nuestra mente aquel pensamiento de: quisiera que nunca hubiera decidido seguir a Jesús, pues me iba mejor en el mundo, tal pensamiento debe ser puesto aparte inmediatamente. Porque nunca podemos ni debemos negar o dudar la bondad de la liberación de Dios. Hay enfermedades que resultan ser muy contagiosas. No solo un virus como el que nos ha golpeado en esta pandemia a nivel mundial lo es, sino también ciertos comportamientos extraños por parte de los hijos de Dios. Se vuelven particularmente muy propensos a propagarse por contagio. En el Antiguo Testamento se nos habla de dos personajes que se contagiaron uno con el otro muy rápidamente. Números capítulo 12, versos 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. El verbo hebreo traducido acá como hablaron está en el original en género femenino y en número singular, lo que señala a María como la instigadora y como quien presidió en la murmuración. El padre de Séfora era en realidad madianita y por lo tanto descendiente de Abraham. Al reunirse con Moisés en el monte Sinaí, Séfora había observado las pesadas responsabilidades que llevaba su esposo y le había expresado a Yetro sus temores por el bienestar de Moisés. Por lo tanto, Yetro le aconsejó a su yerno que eligiera a otros para que compartieran las responsabilidades de la administración con él. Cuando Moisés siguió este consejo sin consultar primero con María y Aarón, ellos quedaron celosos con él y echaron la culpa a Séfora porque consideraban que Moisés no los había tomado en cuenta. El hecho de que Séfora fuera madianita, aunque adoradora del Dios verdadero, fue usado por María y Aarón meramente como una excusa para rebelarse contra la autoridad de Moisés. Ambos querían igualdad con su hermano, ignorando que Dios lo había colocado en una posición singular de autoridad y liderazgo. La respuesta de Dios a esta queja fue decisiva y sin oportunidades a malas interpretaciones. Números capítulo 12, versos 9 y 10. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. A simple vista, parecería un castigo, ¿cierto? Más allá de eso, la respuesta de Dios se convirtió en un medio para lograr un cambio de actitud que obviamente esta familia estaba necesitando. Finalmente, Aarón
lejos de terminar criticando y mostrando su descontento, lo hizo suplicando por María. Y Moisés, lejos de terminar enfadado y con rencor hacia sus hermanos, lo hace intercediendo por ellos ante Dios. ¿Qué actitud desea Dios observar en su pueblo, en su iglesia hoy en día? Pues aquella mediante la cual, en lugar de quejarnos del trabajo de nuestros líderes y de nuestros mismos hermanos en la fe, estemos dispuestos a interceder por ellos, aun y cuando no estemos de acuerdo con ellos. No te contagies con comportamientos extraños. Contágiate de la fe y seguridad en aquel que está bajo el control total. Tiempo después de aquel episodio en el cual María y Aarón vinieran con sus insignificantes, falsas y autointeresadas acusaciones ante su hermano Moisés, y estando ya en las fronteras de Canaán, Dios prueba la fe de Israel. Números capítulo 13, versos 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Nunca veamos contradicciones donde no las hay. Deuteronomio capítulo 1 verso 22 deja muy en claro que aquí Dios solamente está accediendo a un pedido hecho originalmente por el pueblo mismo. De allí que podríamos preguntarnos desde un mismo inicio: ¿necesitaban realmente ir en esta misión? ¿Había información útil que les faltaba para asegurarse de que era viable tomar Canaán? El mandato había sido claro: sube y toma posesión de ella. Pero una vez más, un comportamiento extraño. ¿Qué clase de reporte fue presentado luego del reconocimiento de los 12 espías? Números capítulo 13 versos 27 y 28. Y les contaron diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Veamos. Ellos parecían sentir que estaban más en una misión para Israel que en una misión para Dios. Y qué peligroso es esto, ¿no crees? Quizás nosotros mismos sentimos en ocasiones que el mensaje será dado de acuerdo a la perspectiva humana y no de acuerdo a la perspectiva de Dios. En ese momento, Moisés y cada hombre de fe en Israel debió haber clamado y dicho: sin embargo, nada. ¿Cómo puede decir alguien: fuimos a la tierra, la encontramos bien y la promesa de Dios es verdad? Y después decir: mas, a pesar de la promesa fiel de Dios, el pueblo de aquella tierra es fuerte. Mas,
a pesar de la promesa fiel de Dios, vimos allí a los hijos de Anac, gigantes. Esto sí que es un comportamiento extraño. Muy a pesar de la intervención de Caleb en Números 13:30 y del apoyo de Josué descrito en Números 14 del 6 al 9, prevalecieron voces de incredulidad, escepticismo, desconfianza y temor, para dar paso al llanto y las murmuraciones, antes que marchar y gritar por la victoria que se les había asegurado. Incluso, todo podría haber acabado muy mal. Números capítulo 14, verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Aunque las piedras iban dirigidas a Moisés, Caleb y Josué, la rebelión realmente era en contra de Dios mismo. La gloria del Señor se manifestó, y al final, tanto Caleb como Josué entraron a la tierra prometida. Que nuestra fe en las promesas de Dios derribe todo espíritu de rebelión en nuestros corazones y decidamos avanzar y marchar en victoria. Como resultado de aquella rebelión de 10 espías, más un pueblo temeroso y falto de fe, a las puertas de la tierra prometida, Dios se presenta y habla. Números capítulo 14, verso 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios ni siquiera habla con la nación. Él sabe que ellos están más allá de escucharlo y va a hablar a Moisés y solo a Moisés. Muchos de nosotros probablemente nos hemos preguntado en algún momento de rebeldía, ¿por qué ya no escuchamos la voz de Dios? Tal vez la pregunta sería, ¿por qué deberíamos escucharla, habiendo rechazado lo que Dios ya dijo? ¿Acaso siendo rebeldes pensamos que podemos ser abiertos a algo más que Él pudiera decir? Muy difícilmente. Dios había sido únicamente bueno con Israel y había demostrado su fuerza amorosa hacia ellos incontables veces. Por lo tanto, el rechazo de Israel a Dios no tenía sentido. ¿Con qué clase de oferta se encuentra ahora Moisés por parte de Dios? Números capítulo 14, verso 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Oferta dramática para el patriarca. Dios dice que le dará a la rebelde Israel el juicio que merece y que cumplirá sus promesas de una tierra, nación y bendición para Abraham, Isaac y Jacob por medio de Moisés. El Señor no habla palabras fantasiosas. Se trataba de una real oferta de Dios. Pero Moisés, dando un vivo ejemplo de lo que Cristo hace por nosotros, intercede y apela a la gracia de Dios. Números capítulo 14, verso 19.
perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés conocía el poder de Dios y apeló a él. Moisés conocía la promesa de Dios y apeló a ella. Y Moisés conocía la gracia de Dios y apeló a ella. Este fue simplemente un espectacular ejemplo de intercesión. Y lo que hizo esta intercesión espectacular no fue el método de Moisés, sino el corazón de Moisés. Aquí, el patriarca está totalmente centrado en otros, no concentrado por su propia gloria, sino solo por Israel. Esto, por supuesto, era la intención de Dios desde el principio: desarrollar y moldear en Moisés este tipo de corazón, transformándole a él a la imagen de su propio Hijo, mucho antes del tiempo de Jesús. La gracia terminó combatiendo la rebelión de raíz, y el perdón ofreció un nuevo comienzo. Pero cuidado, la gracia nunca puede ser barata. Y aunque el pueblo recibió el perdón, enfrentó las consecuencias de sus rebeliones. Y esa generación, exceptuando a Josué y Caleb, no entró en la tierra prometida. El perdón de Dios también es para nosotros. Pero recuerda que nunca podremos ser luz para las naciones si nosotros mismos tropezamos en la oscuridad de la rebelión. Luego de la ejecución de la sentencia de muerte inmediata sobre los 10 espías infieles en Números 14, 36 y 37, la muerte de la restante generación incrédula tomaría unos 38 años más, es decir, el número de años restantes para hacer el tiempo total del éxodo de 40 años. ¿Cuál fue la reacción de los israelitas al juicio de Dios del cual recientemente habían sido testigos? Números capítulo 14, verso 39 al 41. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. En efecto, ellos estaban arrepentidos, pero aun y cuando muchas personas pueden estar arrepentidas por las consecuencias de su pecado, ellos no lo estaban tanto como para voltear sus corazones a una confianza genuina en el Señor. Ellos querían hacerlo todo mejor con un poco de obras religiosas y palabras, pero sus corazones no estaban cambiados. Todo esto estaba en su propia iniciativa, como una forma de hacer la voluntad de Dios, pero a su manera, y esperando recoger las mismas bendiciones. Y como esto no podría funcionar, Moisés habló correctamente cuando dijo: esto tampoco os saldrá bien. Y no salió bien.
simple y sencillamente porque Dios no estaba con ellos. Ellos hicieron un infructuoso intento en la carne para completar lo que ellos mismos habían rechazado por fe, y todo terminó en derrota. Números capítulo 14, verso 45. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Amigo, amiga, no podemos ni debemos confundir fe con presunción o necedad. El problema de muchos, al igual que con los israelitas en el desierto, es que tienen presunción en vez de fe, o son necios, y toman la necedad o la terquedad como fe. ¿Cuál es la clave para saber si es presunción o es fe? Cuando Dios no te ha dado autoridad en un área en particular, no es fe, sino presunción. Para que pueda ser fe, en el mundo espiritual Dios tiene que darte autoridad de eso en particular. Si operas en presunción, podrás obtener algunos resultados, pero si no tienes autoridad, realmente no llegas más allá de eso. Ese desierto por el cual los israelitas anduvieron por 40 años tiene dos significados importantes. Por un lado, representa el lugar donde Dios se revela y donde el creyente puede encontrarse con Él. Y por otro, representa también la sequedad, la prueba espiritual y la adversidad. A ti y a mí nos ha tocado vagar por el actual desierto de la historia de este mundo. ¿Cómo estamos reaccionando ante las adversidades? ¿Nos estamos dejando contagiar por extraños comportamientos? ¿O bien estamos colocando toda nuestra confianza en aquel que nos está guiando hacia la tierra prometida? Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. No te quejes del maná. La expresión "pues nada sino este maná" por parte de los israelitas al momento de quejarse parecía tener un tono de desprecio. Prácticamente el pueblo decía: no es lo suficientemente emocionante, es aburrido. Esta espantosa falta de gratitud no era nada menos que haber menospreciado al Señor. Nunca debemos olvidar que Dios es nuestro proveedor y que el despreciar lo que Él provee es despreciarlo a Él. No es el trabajo de Dios entretenernos, y nosotros deberíamos estar más dedicados a ser realmente sus hijos que a demandar ser entretenidos y entusiasmados. Lo que tú tienes, lo que Dios permite que tengas, es tu maná. Da gracias por él, y que nada ni nadie te aparte de tu celestial proveedor. Número 2. Fe y no presunción. El ataque de María y Aarón contra su hermano fue uno que intentó derrumbarle, haciéndolo ver orgulloso. Después de todo, no debería importar nada a Aarón y María
si verdaderamente el Señor había hablado solo a través de Moisés. Su verdadera acusación era que su hermano iba actuando como si él fuera el único por el cual el Señor habla, acusándole de orgullo. Aquella pregunta, ¿no ha hablado también por nosotros?, era una que buscaba exaltarles a ellos mismos, pues pensaban que algún crédito ellos tenían. En efecto, Dios ha hablado a María y a Aarón en el pasado, pero Él no les ha dado la autoridad para dirigir la nación. Recuerda, con autoridad divina es fe. Sin autoridad es presunción. Y número 3. Incredulidad versus fe. Aquel reporte de los 10 espías infieles era una potente combinación de verdad, mentiras y exageración. La incredulidad a menudo se presenta a sí misma como siendo práctica o realista. Sin embargo, la cosa más práctica y realista que podemos hacer es confiar en la palabra del Dios viviente. Su incredulidad no era de acuerdo a los hechos, sino a pesar de los hechos. Dos hombres pueden ver exactamente las mismas formas, las mismas uvas, el mismo hombre, la misma tierra, las mismas ciudades. Pero uno puede venir cantando en la fe y el otro ser llenado con un sentido de condenación y desconfianza. ¿Cuál de los dos seremos tú y yo? Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que muchas veces cuando Satanás no logra excitar la desconfianza, nos induce a la presunción. Dios guardará a todos los que anden en la senda de la obediencia, pero el apartarse de ella es aventurarse en terreno de Satanás. Allí, lo seguro es que caeremos. El Salvador nos ha ordenado: velad y orad, para que no entréis en tentación. La meditación y la oración nos impedirían precipitarnos sin orden alguna al peligro, y así nos ahorraríamos muchas derrotas. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.